El mundo se detuvo. El miedo se volvió cotidiano y mientras muchos se refugiaban en casa, otros salían a enfrentar lo desconocido. También nos daba miedo salir porque mucha gente nos señalaba que éramos la portadora del virus, entonces también nos daba miedo salir con uniformes o que nos identificaran como profesionales de la salud porque nos señalaban de manera muy hostil. Todo lo jugué con este teléfono, todas las regionales, todo lo que clasifiqué fue gracias al teléfono. Yo soñé casualmente como 2 días antes de jugar contra Brasil, que yo estaba en Arabia. Los juegos ahora nos dan otra expectativa, o sea, las carreras son otras, porque es que la tecnología nos ha llevado a muchas cosas. Yo salté aquí con mi mamá, que habíamos clasificado a Arabia, me escribió la chica de la Federación Colombiana que qué logro, que hayamos clasificado mundial, que literalmente la FIFA publicó como el banner de Colombia clasificada. ¿Se puede usted imaginar que en un rincón de nuestra ciudad conviven porcelanas que viajaron desde Europa en barco hace más de 100 años? Cristalería traída desde Francia y muchos cuadros del arte precolombino. Vivimos en la dictadura de lo nuevo. En Bogotá lo que ayer era útil, hoy es olvido. Pero, ¿qué queda cuando el presente deja de acelerar? Hay rincones que no obedecen al reloj. Existe un refugio donde los objetos tienen memoria y el tiempo, en lugar de correr, descansa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Hoy nos dedicaremos a recordar y a honrar, a hablar de quienes dan la vida por cumplir con su deber, por los talentos que surgen a pulso y por quienes buscan conservar nuestra historia, casi siempre lejos del foco. Yo soy Ángela Collazos y esto es extraordinario porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. El COVID-19 paralizó al mundo y se llevó más de 18 millones de vidas. Pero mientras todos nos encerrábamos, hubo quienes no pudieron hacerlo. Médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, personal de la salud. Ellos enfrentaron hospitales colapsados, UCIs llenas, decisiones muy difíciles. Pero también enfrentaron el señalamiento, el rechazo, el juicio y la violencia de una sociedad que en su miedo olvidó quiénes nos estaban cuidando. Muchos no regresaron a casa, otros cargan hasta hoy las cicatrices físicas y emocionales de esa batalla. 6 años después, en Extraordinario, recordamos quiénes conformaron la verdadera primera línea, la que enfrentó a ese enemigo invisible que tanto daño nos hizo. Además, a propósito del espíritu mundialista que nos invade, no hay estadios, ni tribunas, ni pasto, ni guayos. Hay una habitación, un celular y millones de personas mirando al otro lado de la pantalla mientras se juega un verdadero partido de fútbol. Camilo Gómez es el primer colombiano en clasificar a un mundial de videojuegos organizado por la FIFA. Una historia que demuestra que en esta era, competir, entrenar y representar a un país ya no ocurre solo en las canchas, sino que una nueva generación encontró en lo que era un pasatiempo algo más que un juego. Y también la ciudad corre, desecha y olvida en su día a día. Pero hay un lugar que se olvida de la velocidad del mundo moderno, un anticuario donde los objetos cuentan historias y donde el pasado, lejos de morir, sigue esperando a que alguien vaya y lo escuche. Estuvimos en la casa de don Enrique Sánchez, que lleva más de 6 décadas rescatando objetos e historias extraordinarias. No se dedica a coleccionar el pasado, se dedica a cuidarlo. Empezamos. 6 años han pasado desde que el COVID-19 cambió nuestras vidas para siempre. Un tiempo marcado por el silencio de las calles y términos como nueva normalidad, pico y cédula, COVID fiestas, bioseguridad, contagios y un largo etcétera. Pero esta no es una historia de cifras, es una historia de personas. De esos profesionales de la salud que enfrentaron en la verdadera primera línea lo desconocido con los recursos que tenían a la mano.
que trabajaron con miedo, con cansancio extremo, con dolor y aún así jamás huyeron. Hoy, de la mano de quienes vivieron esa crisis, recordamos uno de los episodios más duros de nuestra historia reciente y fuimos testigos de un homenaje que busca no olvidar a quienes se fueron. El mundo se detuvo. El miedo se volvió cotidiano y mientras muchos se refugiaban en casa, otros salían a enfrentar lo desconocido. También nos daba miedo salir porque mucha gente nos señalaba que éramos la portadora del virus, entonces también nos daba miedo salir con uniformes o que nos identificaran como profesionales de la salud porque nos señalaban de manera muy hostil. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, fallecieron 18 millones de personas con semejante letalidad de ese virus que acabó con todas las barreras biológicas, psicológicas, sociales y económicas de todos los países. Fueron los médicos y el personal de la salud quienes estuvieron en la primera línea del COVID-19, defendiendo la vida incluso a costa de la suya, cuando la incertidumbre paralizó al mundo entero. Sí, digamos, o sea, no tuve una persona muy allegada que haya perdido la vida por COVID, pero digamos sí afectaba un poco como la salud mental en general, sí, también pues como el bombardeo de las noticias, el COVID de alguna forma fue también una situación muy alarmante, entonces pues también como que experimentamos esto en la calle, de que también aparte de lo físico pues que trajo el COVID, también pues hay una parte de salud mental pues que quedó muy afectada, digamos ahorita también hay algo pues que hablamos desde la salud mental como de efectos post-COVID. En 2020, el COVID-19 transformó la vida como la conocíamos. Quedaron a un lado los abrazos, el contacto físico, las celebraciones familiares y con amigos. Al mundo entero le tocó aprender de protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos y el uso del tapabocas. Los hospitales colapsados, las despedidas a distancia, evitar el contacto físico, todo eso hacía parte de la llamada nueva normalidad. El COVID fue un enemigo que no distinguía edad ni condición. De los 197 países que hay en el mundo, ninguno se salvó de la pandemia. En Colombia tuvimos alrededor de 460.000 muertos. Era difícil contabilizarlos y además los gobiernos no querían resaltar el número de muertos, lo cual es lógico, para no alarmar más a la población. Yo como médico pues tuve muchísimas experiencias al respecto. Varios de mis conocidos fallecieron durante este tipo de situaciones tan terribles y tan dolorosas. A mí me impactó muchísimo cosas como las siguientes. No se podía visitar a las personas en los hospitales, estaba prohibido para el común de la gente. No se podía asistir a las funerarias. No se podía asistir a los cementerios. Luego, uno de los muchos problemas es que quedaron muchos duelos que no pudieron resolverse. Mucha gente quedó sin poder expresar su dolor y eso posteriormente ha generado muchas consecuencias en las personas. Sí, aprendimos a la fuerza a vivir con lo que no fue. Y sí, salvar vidas también costó muchas vidas. Y esto no es una metáfora, es una realidad que quedó escrita en los nombres de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que murieron mientras cumplían con su deber. En Colombia fueron 460, en Bogotá 130, y cada vida perdida representa una historia interrumpida por el mismo acto que los definía, cuidar a otros. Bueno, para nosotros fue duro porque primero nos tocó separarnos de los compañeros de trabajo, dividirnos en dos grupos por si nos contagiábamos, no nos contagiábamos todos al tiempo y eso implicaba tener que cerrar la unidad de quimioterapia y suspenderle el servicio a los pacientes que estaban en tratamiento.
y obviamente ellos no iban a poder recibir el tratamiento si no había recurso humano quien se lo administrara. Entonces lo que hicimos fue dividirnos en 2 equipos de trabajo. Somos 2 enfermeras oncólogas, obviamente un día iba una, un día iba la otra. Si se contagiaba un equipo, pues entraba en aislamiento durante los 14 días que al inicio exigía el Ministerio de Salud, y pues el otro continuaba trabajando. Eso fue como el plan de contingencia que tuvimos. Usamos todos los elementos de PP que exigía desde el Ministerio de Salud. Evitábamos comer, entonces no comíamos casi, no podíamos estar tomando agua, ni un café, ni un tinto, solo ya a la salida o cuando llegábamos a nuestras casas, que nos quitábamos los EPP y el uniforme, nos los teníamos que quitar con cuidado, entonces todo cambió. Para el personal de la salud, la pandemia no fue una estadística, fue dolor físico, agotamiento extremo y pérdidas irreparables. Cada prueba realizada para prevenir nuevos contagios era una herida para ellos, y cada paciente perdido una cicatriz difícil de sanar, pero aún así volvían a las clínicas a seguir salvando vidas. Ellos no eran héroes, de hecho muchos los llegaron a tachar de culpables, pero en realidad eran madres, padres e hijos que eligieron quedarse y seguir cuidando cuando todos huían. Realmente todo el mundo fue afectado. Claro que por las situaciones humanas hay gente que dice, no, a mí no me pasó nada, pero sí, a todos le pasó. Si no fue directamente, fue de manera cercana. Ahí hubo una cosa terrible. Todo mundo fue afectado por el virus, incluso aquellos que no tuvieron ni una gripa. Pero es que algunos estaban vacunados, otros tenían defensas naturales, otros tuvieron la, digamos, fortuna de que los atacó cepas del virus que no eran tan violentas. Entonces mucha gente cree que no lo tuvo, pero esto fue un fenómeno generalizado, no se salvó absolutamente nadie. En las consecuencias que manejo, yo soy del área de la psiquiatría, quedó mucha gente deprimida, quedó mucha gente insegura, quedó mucha gente apática, sin deseos de hacer nada. Aparecieron muchísimos casos de insomnio y muchísima gente comenzó a sufrir cefaleas. Esos son los efectos que han quedado varios años después y que todavía no los hemos superado. Entonces, creo que este evento fue de lo peor que ha ocurrido en la humanidad. El COVID-19 no fue la pandemia más mortal de la historia, pero sí una de las más desafiantes para los sistemas de salud contemporáneos. En Colombia y el mundo, las unidades de cuidados intensivos alcanzaron su límite. Los médicos estaban obligados a decidir a quién conectar a un ventilador, pues estos eran limitados, y mientras tanto, las familias esperaban la temida llamada con la mala noticia. Personas que murieron no solo por el virus, sino por la falta de capacidad hospitalaria. Ha habido, por supuesto, otras pandemias, algunas de ellas muy fuertes y algunas de ellas con un mayor número de personas que han muerto. Pero esta fue muy dolorosa, además el estilo, digamos, de agresión del microorganismo, que era sobre todo pulmonar, como nosotros sabemos todos. Ahí surge una figura durísima, exigentísima para todo el mundo, que se llaman las unidades de cuidados intensivos. Eso de estar en un sitio de esos, estar entubado, estar totalmente alejado de la familia, estar sin información, estar sin distinguir si se está de día o de noche, es estar en un escenario absolutamente terrible. Las personas que sobrevivieron a eso cuentan que lo peor que les ha pasado en la vida, a pesar de que se les salvó su existencia, fue el paso por una unidad de cuidados intensivos que para cualquier ser humano es extraordinariamente duro. La pandemia no solo puso en riesgo a quienes se contagiaban, también truncó la esperanza de pacientes que ya libraban otras batallas. Desde la Liga Colombiana contra el Cáncer, Roxana recuerda cómo el virus apagó vidas que luchaban en procesos oncológicos. En la Liga Colombiana contra el Cáncer, que es la sección donde yo estoy, nadie perdió. Mi jefe en ese entonces, el director médico, estuvo en la unidad de cuidados intensivos muy mal. Siempre temimos por su vida, pero pues afortunadamente superó.
todo esto relacionado al COVID, pero en las sesionales y capítulos de la Liga Colombiana contra el Cáncer sí fallecieron muchos compañeros profesionales de la salud en el resto del país. ¿Y pacientes? Pacientes fallecieron y lo más triste de ellos era que fueron pacientes que lucharon contra el cáncer durante muchos años para aumentar la supervivencia. Duraron muchos años en tratamiento, cada 3 semanas, juiciosos, luchando contra el cáncer, con la enfermedad controlada, y fallecieron por el COVID. Y aunque el COVID nos arrebató abrazos y certezas, nos dejó una lección invaluable, y es la de cuidarnos como un acto de amor propio. Lavarnos las manos, proteger al prójimo y pensar colectivamente se volvió una forma de resistir. Sí, es importante, digamos, pues más que todo en los espacios públicos, en el transporte público, sí, no solamente por el COVID, existen, digamos, otras infecciones respiratorias agudas, pues que tienen un contagio en el espacio público, en lo que tomamos pues todos, entonces es importante siempre el lavado de manos, el uso del tapabocas, tener estos protocolos de prevención, pues ahorita digamos como para la influenza también, que es otra infección respiratoria, entonces pues es importante y chévere digamos lo que hacen, ¿no? Sí, también pues como desde el arte, yo soy profesional en artes, entonces pues como hacer ese homenaje a las personas pues que trabajaron por salvar vidas durante el COVID y que bueno, que en ese momento pensábamos y estábamos un poco divagando qué va a pasar con el mundo, pero pues bueno, superamos esa etapa y pues la salud está latente y hay que seguirla promoviendo y cuidándonos todo el tiempo. Y precisamente en Bogotá, donde fallecieron 130 personas del personal de la salud, se encuentra Umbral, un monumento que fue creado en homenaje a aquellos héroes de bata blanca que lucharon y batallaron por salvar vidas durante la pandemia del COVID-19. La iniciativa surge en el mes de julio del 2022, al mes de haber terminado la emergencia sanitaria en Colombia. Surge después de todas las experiencias que se vivieron, las situaciones tan fuertes, tan angustiantes que vivió todo el talento humano de la salud, en el cual tuvimos que acompañar una alta morbimortalidad a nivel del país y vimos cómo se comprometieron muchos de nuestros colegas, muchos de nuestros compañeros de trabajo que ofrendaron su vida durante la pandemia por atender a la comunidad. Más de 11 metros de altura sostienen una cruz fragmentada en acero y en ella los nombres de quienes murieron cuidando a otros. La piedra de 3 toneladas simboliza el peso emocional que tuvieron que cargar durante el tiempo que duró la pandemia. Este monumento no devuelve las vidas que se perdieron, pero impide que el olvido las borre. Umbral, para mí, el título habla como de un espacio de transición entre dos lugares. A mí me interesaba tener un elemento que fuera una representación del cuerpo médico y por eso escogí la imagen de la Cruz Roja, pero no es una cruz sólida, es una cruz hecha a partir de barras relativamente delgadas y sobre esas barras está ubicada una piedra en bronce de más de 3 toneladas. Entonces hay una relación interesante con los materiales, con el equilibrio y pues también con las metáforas que se pueden generar a partir de esos materiales. 6 años después, Bogotá es otra. La pandemia dejó grandes cicatrices, sí, pero también aprendizajes. Hoy la ciudad fortalece su sistema de salud, avanza en vigilancia epidemiológica y se prepara para futuras emergencias. Tenemos claro que esto no es solamente un acto simbólico. Esto era una obligación ética, una obligación histórica y una obligación humanitaria. Todos esos fallecidos que hubo, no los podemos olvidar. Tenemos que recordarlos. Sus familias se deben sentir orgullosas de lo que ellos hicieron. La sociedad se debe sentir muy respaldada por la calidad de talento humano de la salud que tiene. El compromiso ético, la responsabilidad que mostraron durante la pandemia debe hacer sentir al país muy orgulloso de toda la gente que trabaja en la salud. No los olvidaremos nunca
y tendremos presente todo lo que pasó para que en un futuro, ojalá no se presentara, sepamos afrontarlo mejor como sociedad, como un grupo unido que es el país. Es un momento para dar las gracias a todo el personal de la salud que dio su vida para salvarla de millones, pero también es un momento para celebrar esa gran valentía y disciplina social que tuvimos hace 6 años para que entre todos juntos, con la fortaleza del ejemplo del personal médico, trabajar en equipo para salir avantes en medio de la pandemia. Este es un momento en donde el arte celebra a través del espacio público, de la apropiación creativa del espacio público, la capacidad que tiene de sanar, de tejer memoria y de construir y recuperar la esperanza. 6 años después, Colombia aún recuerda el silencio, el miedo y las ausencias que dejó la pandemia. Salvar vidas costó muchas vidas y sus nombres hoy siguen latiendo en este monumento. El COVID-19 nos mostró nuestra fragilidad, hospitales colapsados y despedidas frustradas, pero también nos enseñó que cuidarnos es cuidar al otro. Colombia no olvida, y en la memoria de quienes dieron todo por salvar a los demás, la vida continúa. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Durante años, jugar videojuegos fue sinónimo de perder el tiempo. Una pantalla, un celular y horas frente a algo que para muchos adultos no tenía futuro. Pero el mundo cambió y con él las formas de competir, de entrenar y de representar a un país. Camilo Gómez no compite en un estadio ni escucha cantos en las tribunas, pero juega desde su habitación con un teléfono en la mano y aún así logró lo que ningún colombiano había conseguido antes: clasificar a un mundial de videojuegos organizado por la FIFA. Todo lo jugué con este teléfono, todas las regionales, todo lo que clasifiqué fue gracias al teléfono. Yo soñé casualmente como 2 días antes de jugar contra Brasil, que yo estaba en Arabia. Los juegos ahora nos dan otra expectativa, o sea, las carreras son otras, porque es que la tecnología nos ha llevado a muchas cosas. Yo salté aquí con mi mamá, que habíamos clasificado a Arabia, me escribió la chica de la Federación Colombiana que qué logro, que hayamos clasificado un mundial, que literalmente la FIFA publicó como el banner de Colombia clasificada. Camilo Gómez no compite en un estadio, ni siente el pasto bajo sus pies. Pero con un celular y desde su habitación se convirtió en el primer colombiano en clasificar a un mundial de videojuegos organizado por la FIFA. Porque en esta era, para algunos, dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en profesión. Aunque muchos sigan incrédulos, esto ya no es un juego. Desde hace 10 años entrena a diario. En su casa, como en muchas otras, jugar no era un sinónimo de futuro. Le llovían críticas por estar pegado a su celular y responder sin mirar. Cuando Camilo empezó, como todas las mamás, ¿qué hacen jugando? ¿Por qué mantienen jugando todo el tiempo? Eso no les va a generar ningún ingreso, no les va a generar nada, lo que normalmente como mamás decimos. Todo empezó con una convocatoria nacional de la Federación Colombiana de Fútbol. Cientos de competidores como Camilo se jugarían un cupo para ser el mejor del país. Yo veía cada vez más cerca como el sueño y literalmente octavos, cuartos, los cuartos también los gané más o menos de ese mismo estilo. Yo soy como de empatar uno y ganar uno, fue lo que recuerdo mucho. Y cuando pasé, literalmente las semifinales nos escribieron, dijeron, no, mira, es que tienen que ir a un lugar presencial y pues allá van a ser las semifinales y la final y allá se decide quién es el representante oficial. Contra todo pronóstico, Camilo llegó a la final y la ganó. Como piloto que ha acumulado horas y horas de vuelo, jugó con sentimiento, pero también con cabeza fría. Cuando yo ya tenía más o menos, ¿qué te digo? Como 3 goles de ventaja, yo me sentía, uy, ya estoy, o sea, yo ya un tiro de esquina, un saque de banda en el juego, y yo miraba a mis papás, me están haciendo, sí, así.
Y yo decía, uy, ya, o sea, ya lo estoy a nada de hacerlo, literalmente. Entonces ya era como aguantar el partido y bueno, todo el tema así como literalmente en el fútbol que queman tiempo, así estaba yo porque dije, o la aguanto. Entonces, literalmente iniciamos así y claro, cuando pues gané, pues yo no sabía ni cómo celebrar. Yo casualmente en ese momento salí como para el trabajo y me escribió gente y me decía, o sea, como de eso lo publicaron. Me decía como que, hey Camilo, ese es usted, ¿cierto? Y yo decía, sí, ese soy yo, le acabé de ganar así 10, 15 minutos un torneo. Entonces por eso eso fue lo importante y pues ya era el tema de prepararse para las eliminatorias. Eso fue apenas el comienzo. Ya era el mejor del país. Él solo llevaba el honor de ser la Selección Colombia en un universo digital. Su reto era que la bandera por primera vez llegara más lejos. El campeonato inició y en un duelo contra Perú en cuartos de final, su sueño estuvo a punto de acabarse. Todo el mundo literalmente no me tenía mucha fe, eso hay que decirlo porque Colombia pues era la primera vez que participaba y bueno, todo el tema, digamos, y Perú pues ya tenía ese representante, tenía otro representante que era muy conocido. Y me acuerdo que literalmente yo le hice un gol y ya iba ganando el global 3-0. Entonces yo dije, uy, ya casi lo tengo y él literalmente me hizo como 2 goles como en 10 minutos, una cosa así. 10 minutos de juego, cada clara, entonces 10 minutos y ya estaba un gol de empatarme, literalmente me tocó aguantar el partido, eso me tocó balonear a todo lo que yo tuviera y clasifiqué contra Perú. Entonces eso fue como la primera gran sorpresa, claramente. Logró llegar a la final contra Brasil, país en donde el fútbol es una religión, en donde se desprecian los segundos puestos. Frente a él estaba Juninho, varias veces campeón del mundo, referente global desde hace años en los juegos electrónicos, una figura reconocida incluso por la leyenda del fútbol brasilero Ronaldo Nazário. Pues alguien que ha ganado todo eso, pues ya tiene mucha experiencia en este tipo de competiciones y yo era literalmente voy a decirlo así, un don nadie al lado de él. Entonces, pues claramente esa era la presión. Yo me acuerdo que ese día con mi mamá me decía, Camilo, usted tiene que ir a Arabia. Yo no me podía quedar quieta, yo era para allá, para acá. Si le hacían un gol, yo le decía al Yankee, Camilo, tú puedes, hazle. O sea, como cuando usted está con la selección que lo está apoyando, que todavía falta tiempo, usted está mirando el reloj, que no pase rápido el tiempo. Mejor dicho, eso es como estar viendo un partido de fútbol de la selección Colombia. Haga de cuenta todo lo que eso implica. Empezó perdiendo y aunque estaba solo en su cuarto, lo observaban millones de personas en todo el mundo. Era el momento de remontar. Y nadie creía que yo hiciera 3 goles a Juninho, si me hago entender. Entonces, digamos, yo me acuerdo que yo hice el primer gol y yo hice bien, nos falta uno más. Hice el segundo y yo dije bien, o sea, iba perfecto, yo decía, Dios mío. Y cuando hice el tercero, me acuerdo que yo salté de la silla y yo dije, vamos. Literalmente yo estaba pero euforadísimo. Sí, el global, por así decirlo, quedó 4-3. Terminé perdiendo esa final, pero yo digo que fue, o sea, literalmente lo que demostré ahí, todo el mundo se dio cuenta que que se pueden hacer grandes cosas. La derrota fue un golpe seco, se despedía del Mundial y aunque había llegado a la final, no le dieron el segundo cupo. Debía medirse antes contra Argentina. Yo soñé casualmente como 2 días antes de jugar contra Brasil, que yo estaba en Arabia. Literalmente yo soñé que estaba mirando hacia arriba un edificio árabe. Bueno, Camilo, en un mes prácticamente le cambió la vida. Pasó de estar acá jugando en su cuarto a clasificar a un mundial en Medio Oriente. ¿Cuál fue el momento más difícil o el momento clave en ese mes? Literalmente empecé a rechazar balones, a aguantar el partido, faltaba nada. Y yo escuchaba a mi mamá decir, ya acabó, como estaba como el delay de aquí el televisor a la transmisión. Y yo escuchaba por allá de fondo, pero yo estaba concentrado que ya me faltaba nada. Y me acuerdo que rechacé un balón, se acabó el partido y no, eso fue la felicidad. Como te dije, yo salté aquí con mi mamá, que habíamos clasificado a Arabia, me escribió la chica de la Federación Colombiana que qué logro, que hayamos clasificado un mundial, que literalmente la FIFA publicó como el banner de Colombia clasificada. Literalmente yo saqué a Tony, a mi perro, y yo salí a sacarlo
Y me empezaron a llamar mi familia que si ya había clasificado. Yo les dije, sí, ya sé que ya me voy para Arabia Saudita, ya clasifiqué y no, eso fue una locura. O sea, yo me acuerdo de esa cena y siempre va a quedar ahí como en la retina mía porque me acuerdo mucho de todo y todo lo que pasó. Y desde que te conté que inicié a enviando un formulario a irme a Arabia. Arabia Saudita lo esperaba. Este país tiene un crecimiento en esta versión del fútbol a pasos agigantados, pero también en su liga profesional, en donde juegan estrellas como Cristiano Ronaldo. Por primera vez el amarillo, azul y rojo llegaba a un mundial de eSports. Sí, se soñó que él ya estaba allá, que él había llegado a Arabia, que había conocido a toda la gente, bueno, toda la expectativa que tenía. Y todo pasó como un sueño, todo pasó como... Sí, o sea, cuando tú no piensas, cuando ganó y cuando ya clasificó y todo esto, yo decía, Dios mío, me parece mentira. Yo clasifiqué y me acuerdo que todos los rivales con los que yo jugué, Bolivia, Perú, Guyana, Argentina, todo el mundo me escribió, hey bro, felicidades por la clasificación, merecido, eres un grande para tu país, todos los rivales. Entonces, digamos, eso me parece muy importante en todo este tema porque pues ya uno lo toma como profesional y pues digamos, tú sabes que bueno, hay rencores, uno pierde, uno se frustra y dice no, es horrible, pero digamos la competitividad en el juego es muy sana, ¿sí? Primero, clasificar y ser el mejor en Colombia le ganó a más de 300 personas. Para clasificar al Mundial le ganó a otras, participaban 10 selecciones, a otras 8. Y en el Mundial eran 99 selecciones. Va avanzando mucho, pero ¿qué faltó para poder ganar el Mundial? Yo siento que en Brasil ya lo tienen estructurado y eso es lo bueno. Allá tienen torneos por regiones, torneos por cada estado, porque allá son estados, por cada estado. Entonces, digamos, todo eso ayuda un montón a que mucha gente se ponga muy profesional en eso. Y pues que claramente, además de no solo ganar y el reconocimiento, también ganan su premio monetario. Entonces, cuando tú ves que tú ganas algo y también ganas dinero, pues tú dices, ah, no, o sea, esto es lo mío. Yo siento que en estos temas de deportes electrónicos, la parte mental es casi, yo creo que lo más importante. Claramente lo táctico sí, pero digamos, si tú te caes mentalmente, no te levanta nadie. Las otras delegaciones tienen 2 jugadores, entrenador y una liga ya consolidada. Lejos de ser una excusa, es el panorama en el mundo, al que Colombia debe empezar a llegar. Así lo explican desde Claro Gaming. Colombia es atípico, ¿sabes? A nivel de eSports porque existe mucha gente que juega, existe mucha gente, muchas comunidades que tratan de integrarse, pero todavía falta un poco más de conciencia de los eSports. Hay gente que juega, que participa en torneos, pero no hay todavía, hasta ahorita, digamos, algo que realmente los motive a tener como una continuidad. ¿Se puede vivir de los juegos electrónicos o de los eSports? Sí, yo creo que sí se puede vivir, tranquila, o sea, yo creo que se puede vivir, pero hay que ser muy constante en esto, si me hago entender, hay que ser muy constante, hay que ser muy disciplinado, como yo creo que como en todo. Sí, claro, se puede vivir. Digamos que los eSports o la industria del gaming es tan diversa que se puede vivir de muchas maneras. Los juegos ahora nos dan otra expectativa, o sea, las carreras son otras, porque es que la tecnología nos ha llevado a muchas cosas y eso es lo que nosotros los papás no entendemos. Y ahora con lo que ha pasado con Camilo, con todo lo que pasó, pues sí, le deja una enseñanza de que realmente los juegos sí pagan. Cuando ya tú te vas a conocer y todo el tema, ya llegan contratos de marcas, ya llegan contratos de equipos también, si me hago entender, entonces digamos ya uno lo va tomando un tema más profesional, ¿sí? Y pues no solo yo, también hay mucha gente que toma, digamos, otros juegos ya de manera profesional y tranquilamente de eso viven. Bueno, Camilo, me imagino que obligada una de las metas en los próximos años es ganar el Mundial, pero también, ¿qué otros objetivos tiene? Ya ir de pronto a un Mundial de Konami, ¿sí? Ese sería como ir al otro Mundial, ya sería ir como al Mundial del juego como tal, ya ir como por mi nombre, por así decirlo. Lo que se quería era como que la gente entendiera que esto no es solo un juego, ¿no? De cierta manera. Y que todos estos chicos que juegan y juegan y juegan videojuegos tengan como una visión de que si hay alguien si hay un mundial, si hay algo que es más allá que solamente jugar, ¿me hago entender? Entonces creo que con eso, con el viaje de Camilo,
con lo que él hizo, con toda la gente que conoció, con todo lo que pasó, sé que en el país ya los chicos no van a estar solo diciendo no voy a jugar, no, sino ya tienen un referente, ¿no? Camilo, aunque ya es profesional de los eSports, no descansó hasta terminar su carrera en comunicación social. Hoy sueña con ser un referente para que más jugadores puedan representar a Colombia y consolidar una liga nacional con los equipos locales. Trazar un camino, soñar un futuro para quienes juegan como él. Porque para Camilo y para toda una generación, esto ya no es solo un juego. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Vivimos en la dictadura de lo nuevo. Todo corre, todo cambia, todo se desecha. Pero hay lugares que no obedecen al reloj. Espacios donde el tiempo no se pierde. En uno de ellos, don Enrique Sánchez lleva más de 6 décadas rescatando objetos e historias extraordinarias. No se dedica a coleccionar el pasado, se dedica a cuidarlo. ¿Se puede usted imaginar que en un rincón de nuestra ciudad conviven porcelanas que viajaron desde Europa en barco hace más de 100 años? Cristalería traída desde Francia y muchos cuadros del arte precolombino. Vivimos en la dictadura de lo nuevo. En Bogotá lo que ayer era útil, hoy es olvido. Pero, ¿qué queda cuando el presente deja de acelerar? Hay rincones que no obedecen al reloj. Existe un refugio donde los objetos tienen memoria y el tiempo, en lugar de correr, descansa. Me da absolutamente paz las antigüedades y me encanta estar en este anticuario y conozco gente muy interesante con la cual converso, me enseñan y hacen preguntas muy interesantes y concretas con usted, señor Breiner. Porque en un mundo que grita, los objetos antiguos susurran. Solo hay que saber escucharlos. Hay lugares que no se visitan, se atraviesan. Uno entra creyendo que va a mirar objetos y termina mirándose a sí mismo. En este anticuario, cada pieza parece haber sobrevivido a su época para venir a contar algo hoy. Don Enrique Sánchez tiene 81 años. 64 de ellos los ha dedicado a rescatar el pasado. No lo colecciona, lo cuida, lo restaura y lo deja seguir su camino. Mi nombre es Enrique Sánchez. El anticuario fue creado en 1962 en Bogotá, en lo que era el barrio Palermo, que esa zona era la zona muy elegante de Bogotá en aquella década del 60. Ya pues se deterioró, pero era importantísimo. Pero nada aquí comenzó como un plan. Empezó como empiezan las cosas que importan, por la simple intuición. Estando en los estudios de la universidad, se presentó con un socio, un amigo, un negocio de unas obras de arte pictórico colonial y que nos fue ofrecidas, hubo que restaurarlas y hubo una feliz y fácil venta. Entonces nos dimos cuenta que era un buen negocio. Alrededor de esto se presentó la compra de un anticuario de la señora Amparo Jaramillo, viuda de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán. Ella estaba vendiendo el anticuario y mi socio era primo de la señora Amparo Jaramillo, viuda de Gaitán. Entonces se hizo un pool de 3 personas para poder comprar el anticuario, el cual se compró en 1962. Desde entonces ese lugar no ha dejado de recibir muchas historias. Arqueología, antropología. Estas 2 palabras explican una vida entera. No se trata solo de vender objetos, se trata de comprender de dónde vienen. Don Enrique lleva 64 años devolviéndole dignidad al tiempo, 6 décadas mirando el pasado a los ojos. Pero el mundo se aceleró y las cosas dejaron de durar.
No es fácil definir porque antes no era tan complicada la vida, era más fácil, nos gustaba usar el teléfono Ericsson fácil y no con tantas claves. Entonces era mucho más fácil. La tecnología de ahora nos ha ayudado a hacer más negocios, a algunos para hacerse ricos, otros para sobrevivir. Por supuesto, la tecnología trajo progreso, pero también prisa. Sí se sabe fabricar, pero como la vida está tan acelerada, hay en este momento producciones masivas en los cuales se han utilizado materiales sintéticos, los cuales no son perdurables, como las finas maderas que existían, ya casi se han acabado porque somos muy depredadores. Lo de ahora es poco duradero. No niego que en el arte contemporáneo hay piezas de un hermoso diseño en mobiliario, arquitectura, pintura, de muy buena calidad y son muy costosas, más que lo de antes. Pero lo de antes es más perdurable. Aquí, en cambio, el tiempo se posa. La luz tibia revela cristalería que ha sobrevivido a más de 200 años. La madera respira. Las porcelanas han visto pasar cientos de miradas atónitas. Y el bronce, como el metal, no se oxida, sino que aprende a envejecer con dignidad. Yo llevo tantos años en el negocio que yo ya no busco, me buscan. Entonces la gente me llama, viene, ofrece. Y si hay piezas interesantes que va con la línea del anticuario, pido una cita, agendamos la cita y voy personalmente a las casas, a los apartamentos. Don Enrique ya no busca piezas, las piezas lo buscan a él. Cada visita es una despedida, cada objeto trae consigo una familia, una herencia, una vida. Aquí las piezas no se quedan, circulan y continúan, aunque hay excepciones. Tantas piezas que han pasado por el anticuario que me es difícil puntualizar qué pieza me haya conmovido, o sí ha habido piezas que hubiera querido conservar, pero yo soy anticuario, mas no soy coleccionista. Porque si soy coleccionista, no soy anticuario, porque mi trabajo es el anticuario. En este momento hay una pieza muy interesante, no colombiana, que es del Tíbet, una pieza votiva muy importante, difícil para negociar en Colombia porque no hay muchos conocedores aquí. Pregunta capciosa que me surge ahora. ¿Hay alguna pieza en este lugar que usted guarde con un poquito de recelo para no venderla tan rápido? Así como curiosamente. Sí, la tengo arriba en la escalera. ¿Y por qué? Es una pieza muy difícil de encontrar en Colombia. Es una pieza de nuestro arte colonial, el cual la podemos comercializar dentro del país, mas no sacarla del país. Es una pieza muy bonita que llegó hace muy poquitos días, extraordinaria, y no es que no quisiera venderla, me acongojaría venderla, pero si hay el comprador, la vendo. ¿Por qué la acongojaría, don Enrique? Porque es magnífica la pieza. ¿Qué tiene de especial? La composición es un altarcito de una sagrada familia, José, el niño y María, en un tríptico que se abre y se cierra. Es una pieza extraordinaria del arte colonial nuestra del siglo XVIII. ¿Usted cree que estos objetos tienen alguna energía? No necesariamente negativa, pero cuando llegan con algún tipo de energía. No,
No, señor Breiner, eso es un concepto que tiene mucha gente, que esto tiene mala energía o buena energía. Eso no incide, que una pieza sea antigua o que haya, o en el arte precolombino, que son piezas que han estado en tumbas, la gente dice, uy, pero eso tiene una mala energía. No, eso es la mentalidad, eso es otro, muy diferente a la pieza antigua. Yo no creo en eso. Mucha gente entra a este anticuario. Yo tengo música clásica permanentemente aquí y entran y aquí dicen, se siente una paz, una tranquilidad en este sitio. Me lo dicen muchísimas veces. Este carismático personaje, entre risas y con la mirada de alguien que lleva años siendo guardián, a veces temporal, de la historia, nos recuerda que esta no se conserva sola. Implica mucho, no solo en el mundo del anticuariato, sino en el mundo, la preservación del mundo, de todo lo que tenemos en este mundo, el cual casi lo hemos destruido. Es lo mismo las antigüedades, el arte pictórico, todas las colecciones, todos los museos, hay que preservarlos. Y hemos contribuido en algo en un poquita medida. Lo mismo que tenemos que conservar el mundo. Porque todos nosotros los anticuarios de Colombia, del mundo, aparte de la parte económica, estamos tratando de recuperar muchas piezas para que la gente que venga se eduque y sepa que atrás, desde hace 5 o 6 mil años, se ha estado comercializando en antigüedades, ha habido saqueos y toda la historia de las antigüedades se lo debemos en la conservación a los anticuarios. Y ya finalmente, ahora sí, yo quiero que me hable de esta famosa pieza. Bueno, esta pieza fue una adquisición inusitada. Que una pieza de un señor, Napoleón, aparezca en Bogotá, de la cual no pude obtener mucha información, mejor, no tuve información de cómo llegó a Colombia, solo que la vi en una casa, me gustó la pieza y la adquirí. Traté de indagar cómo llegó, pero no me dieron la información. No la obtuve, pero me encantó y la adquirí. Por eso, después de una vida entera mirando el pasado, don Enrique aprendió algo esencial. A conocer a la gente, a conocer el comportamiento de la humanidad. He aprendido a clasificar a la gente, a darle su valor que tienen. Me ha enseñado a conocer a la gente, a la humanidad. Preocúpese más por aprender de historia, de arte y todo lo que que viene desde miles de años atrás y que ha enriquecido el conocimiento de la humanidad. Y no dedicarse a la frivolidad, lo cual entre la gente joven es lo que está imperando. Y eso no conduce a algo positivo. Lo anterior, todo el arte ha llenado a la humanidad y seguirá siendo así. El anticuario seguirá. Las piezas que habitan este lugar en un rincón de Bogotá también. El mundo del anticuariato seguirá en todo el resto de la humanidad. Porque esto es muy atractivo y hay gente muy interesada en muchas piezas que quieren coleccionarlas. El mundo del anticuariato seguirá por muchísimos años. Porque mientras alguien escuche, el pasado nunca estará perdido. Aquí el tiempo no se oxida, aquí las cosas envejecen con dignidad. Porque mientras alguien escuche, el pasado nunca estará perdido.
Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. Hoy conocimos historias distintas pero unidas por algo esencial. Cuando hay cuidado, la vida encuentra la forma de continuar, porque no se trata de hacer todo rápido, sino de permanecer con valentía y humanidad. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.